Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 16 y último. La caza que no cesa. Leña verde para las hogueras. La resurrección de las brujas. Como hemos comentado en otros capítulos, la religión primitiva y sincrética, llamada religión de las brujas, fue fundada en la adoración del macho cabrío, símbolo de la potencia sexual, y en la magia y el conocimiento de las plantas, los venenos y las sustancias alucinógenas. Esta religión atravesó Europa de este a oeste e implicó esencialmente a los campesinos, los siervos y gente del pueblo. La Iglesia Católica, en el siglo X, publicó una doctrina para los obispos llamada Canon Episcopi, en la que negaba la existencia de las brujas como realidades físicas efectivamente existentes y consideraba que se trataba de imaginaciones impías, pero no de realidades. Aseguraba que las mujeres implicadas en magia, brujerías o hechizos no eran adoradoras conscientes de Satanás, sino meras practicantes de adivinación a las que el diablo engañaba con ilusiones y sueños bajo el disfraz de la diosa Diana. Pero el Papa Juan XXII, el mismo que no permitió a los franciscanos ser más espirituales, equiparó en 1326 definitivamente las prácticas o las creencias mágicas con la herejía, permitiendo que se aplicasen también a estas los procedimientos inquisitoriales normales. Sin embargo, será en 1484 cuando se produzca, lamentablemente, un giro dramático. Fue en el papado de Inocencio VIII, llamado el Papa Vampiro, por procurarse sangre de 2 niños degollados para curar su hidropesía. Inocencio VIII, de quien también se dice que fue padre de Colón, formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofendieran así la fe cristiana. Para ello, espoleó a sus obispos y teólogos a perseguir herejes hasta la muerte mediante la bula Summis Desiderantes Affectibus, desear con fervor supremo, sería la traducción, con la siguiente proclama: muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre. Han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir, y, sobre todo, reniegan blasfemamente de la fe, que es la suya por el sacramento del bautismo, y a instigación del enemigo de la humanidad no dudan en cometer y perpetrar los peores crímenes y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. 2 años después de promulgarse esta bula, apareció la publicación Malleus Maleficarum, traducido como Martillo de las Brujas, un libro escrito por 2 inquisidores germanos que en opinión de Carl Sagan constituye uno de los documentos más aterradores de la historia humana. Se publicó en 1486 por Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, a los que el Papa Inocencio VIII incitó y protegió mediante su bula para que hiciesen y deshiciesen a su antojo en una persecución sanguinaria contra los herejes y brujas. Se considera a Kramer como el autor material de las infamias, mientras que Sprenger prestó su título de teólogo para que la obra pudiese ser publicada. El libro recopila numerosas citas contenidas en la Biblia y en los escritos de los santos padres que su autor elige para dar satisfacción a su desquiciada y enfermiza obsesión por el sexo. Kramer ya había demostrado morbosos e impúdicos interrogatorios a las mujeres que llevaba a cabo en su etapa de inquisidor en algunas ciudades de Alemania, hechos que le costaron la expulsión del cargo al ser denunciado por sus propios colegas y que le provocó una enorme ira. El Malleus Maleficarum es, en definitiva, un alarde de crueldad,
superstición y fanatismo espeluznante que sirvió de alimento pornográfico a un público ya misógino y reprimido, ávido de excitación sexual. Si este público laico o religioso no lo hubiese demandado, el libro no se habría convertido en el manual de todo buen inquisidor durante el Renacimiento, ni hubiese llegado a ser el mayor bestseller durante los siglos XVI y XVII, solo superado por la Biblia. Su contenido y propósito es el de desenmascarar y destruir a las mujeres que, según las iglesias católica y protestante, habían pactado con el diablo para obtener poderes con los que dañar a sus vecinos y extender la herejía en la cristiandad. En primer lugar, el libro enumera los indicios para identificar brujas. Luego establece el proceso judicial al que deben ser sometidas, que generalmente concluía con la tortura y ardiendo en la hoguera en obediencia al precepto bíblico que dice: «No dejarás que viva la bruja». Éxodo 22:18. Como indicios bastaba la mera sospecha de la existencia de la brujería. Estos dos sádicos decían literalmente: «Las confesiones de los brujos en los tormentos nos han dado una tal certeza de los crímenes perpetrados que no podemos, sin riesgo de nuestra propia salvación, cesar en nuestra actividad inquisitorial contra ellos». Solo en Treveris, Alemania, 306 mujeres acusaron a otras 1500 supuestas cómplices y cada una de estas, a su vez, dio una media de 20 nombres nuevos. ¿Y quiénes son sospechosos? En el libro se dedican cientos de páginas a explicar que prácticamente toda mujer es una bruja. Pues ¿qué otra cosa es la mujer sino la enemiga de la amistad, la pena ineludible, el mal necesario, la tentación natural, la calamidad deseable, el peligro doméstico, el perjuicio delectable, el mal de la naturaleza pintado con buen color? Según estos eruditos, la naturaleza inferior de la mujer la hacía más propensa a ser tentada por el diablo, porque son seres de lengua mentirosa y ligera, a los que no se puede dejar solos, dado que una mujer que piensa sola, piensa mal, y es un defecto natural en ellas. No querer ser gobernadas. Y es que la cosa, como bien sabemos, ya viene de lejos. Cabe destacar que hay un defecto intrínseco en la formación de la primera mujer, dado que fue hecha de una costilla doblada, es decir, la costilla del pecho, que se curva en la dirección distinta a la del hombre, y así, con esta malformación, la mujer es un animal imperfecto que siempre traiciona. «Devuélveme mi costilla». «Ni de coña». Los exegetas bíblicos cambiaron la costilla por el hueso del pene y aseguraron que Dios formó a Eva del hueso del pene de Adán, y por eso los humanos no tienen hueso ahí, como sí tienen los perros, los gatos, las morsas, los mapaches y muchos mamíferos más que en la cópula pueden tener penetración aunque no tengan erección. Pero actualmente no se habla ya ni de costillas ni de báculos, sino que en un esfuerzo por poner al día lo que dice la Biblia, se habla de que Dios se sirvió para la formación de la primera mujer de cromosomas y mitocondrias. Pero voy a dejar de hablaros de esto para continuar con lo que veníamos diciendo. ¿Tú qué prefieres, báculo o cromosoma? Pues no sé qué te diga. Yo me había acostumbrado ya a la costilla. Así que
seguiré con lo que Kramer y Spencer dicen en su libro refiriéndose a la mujer. Este monstruo toma una triple forma, se presenta bajo la forma de un león radiante, se mancha con un vientre de cabra y está armada de la venenosa cola de un escorpión. Lo que quiere decir que su aspecto es hermoso, sí, su contacto fétido y su compañía mortal. Citan también al Eclesiastés. Encontré a la mujer más amarga que la muerte, es un lazo de cazadores, una red su corazón, y sus brazos son cadenas. Quien agrada a Dios, la huye. ¿Y por qué las mujeres no pueden evitar ser tan tremendamente malas? Porque la boca de su vulva es insaciable. De ahí que para satisfacer sus pasiones se entreguen a los demonios. No voy a detenerme en las tonterías y obsesiones sexuales que demuestra el autor del Maleus, pero no puedo resistirme a citar 3 para que vosotros mismos saquéis conclusiones. Gregorio cuenta de una monja que comió una lechuga. Esta, empero, tal y como enseguida confesó el diablo, no era una lechuga, sino el diablo mismo en forma de lechuga, metido en la lechuga. Hay brujas que coleccionan miembros viriles en gran número, 20 o 30, y van a colocarlos en los nidos de los pájaros o los encierran en cajas donde continúan moviéndose como miembros vivos comiendo avena o alguna otra cosa. Y la tercera tontería. Nosotros hemos conocido a una bruja que vive todavía defendida por el brazo secular que en el curso de la misa, cuando el sacerdote saluda al pueblo diciendo Dominus vobiscum, añade en lengua vulgar, méteme la lengua en el culo. Para estos 2 inquisidores, y para quienes les hicieron caso, las brujas eran enemigos con los que no se negocia, y sus pecados superan a los de los malos ángeles. Tenían el hábito de despedazar y comer niños. Podían provocar un aborto con solo tocar a una mujer embarazada. Desataban tormentas sin dificultad. La última bruja quemada en Inglaterra fue culpable de provocar una tormenta al quitarse las medias. Se entregan a torpezas carnales con el demonio, que podía actuar como diablo encima, íncubo, o diablo debajo o encima pero femenino, súcubo. Utilizando la estrategia de los sueños húmedos. Curiosamente, las mujeres brujas al ser detenidas perdían su poder, se explica en el libro, lo cual las hacía vulnerables al peculiar sistema judicial presentado en esta obra y tan frecuentemente puesto en práctica. Las detenidas o familiares debían pagar los gastos de estar encarceladas, en estancias que podían prolongarse meses o años. Debemos aclarar que la persecución a la mujer no fue un asunto exclusivamente religioso. En 1532 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, promulgó la Constitutio Criminalis Carolina, que penaba la brujería con la muerte. De hecho, fueron los tribunales civiles locales y no la Santa Inquisición, con mucha diferencia, quienes más mujeres procesaron, como lo demuestra el autor, que ha seguido el procesamiento de 700 mujeres acusadas de brujería en Cataluña. Las mujeres acusadas de ser brujas eran, por lo general, mujeres que de alguna manera rompían con el ideal que se estaba intentando imponer. Sí es cierto que en un contexto de expropiación de tierras campesinas para su privatización, la caza de brujas les vino muy bien a las clases altas para demostrar cómo estaba el percal, para que escarmentasen en cabeza ajena quienes pensasen en cualquier intento de sublevación campesina. La mayoría de
Los acusados eran mujeres campesinas pobres, mientras que quienes las acusaban eran miembros acaudalados y prestigiosos de la comunidad. Y es curioso el hecho de que el celo de cacerías de brujas comenzó a disminuir en cuanto comenzó a aumentar el número de víctimas más pudientes. A la brujería se le consideró un delito tan excepcional y de tal enormidad que se podían suspender todas las normas legales de los procedimientos de un juicio que Kramer y Sprenger describen minuciosamente en el Malleus Maleficarum. Veamos. Si la acusada lograba un abogado que la defendiese con mucha vehemencia, era señal de que podía haberlo embrujado, lo que demostraría que ella era una bruja. Ni el abogado ni su defendida debían ser informados del nombre de los acusadores, lo cual daba carta blanca a acusar indiscriminadamente a quien lo desearan. Cualquier testimonio en contra de la acusada era bienvenido para los inquisidores, incluso el de mujeres, pues si bien son pendencieras y realizan sus declaraciones por envidia, no cuentan con la astucia de los magistrados que sabrán discernir qué parte hay de verdad en su declaración. Si pese a todo no lograban encontrar ningún testigo, se debía torturar a las acusadas para que confesaran, aunque añaden piadosos que los verdugos debían hacerlo no con alegría, sino con turbación interior. Si durante la tortura la acusada no lloraba, entonces era bruja, pero si lloraba no significaba que fuera inocente, puesto que cuando la mujer llora está intentando engañar, y las brujas tienen 1000 estratagemas para fingir las lágrimas, claro. Otro recurso al alcance del juez era preguntar a la acusada si para probar su inocencia estaba dispuesta a enfrentarse al juicio de Dios. En su forma más judicial, la ordalía o juicio de Dios consistía en pruebas que en su mayoría estaban relacionadas con torturas causadas por el fuego o el agua, donde se obligaba al acusado a sujetar, por ejemplo, hierros candentes, introducir las manos en una hoguera o permanecer largo tiempo bajo el agua. Si alguien sobrevivía o no resultaba demasiado dañado, se entendía que Dios lo consideraba inocente y no debía recibir castigo alguno. Pero la ordalía, en el caso del juicio a brujas, podía tener una trampa, ya que si la acusada se sometía a ese juicio y su piel se abrasaba o no lo resistía, era culpable porque Dios no la había protegido. Si resistía al horrible dolor, era bruja, porque el diablo obraba el prodigio. Si no se ahogaba, era bruja, porque Lucifer la mantenía a flote. Si se ahogaba, sería porque Dios no quería ayudarla. Sin embargo, para los sacerdotes, los juicios de Dios eran mucho más moderados que para los otros. Si un sacerdote era acusado de un crimen en esa época, podía probar su inocencia arrodillándose ante el altar y rezando en alto para que Dios le estrangulara por sus pecados, cosa que por supuesto no pasaría, por lo que el sacerdote era inocente. En el año 1631, el jesuita Friedrich von Spee, testigo presencial de juicios de brujas, publicó la obra Cautio Criminalis, Precauciones para los acusadores, donde exponía la esencia de aquel terrorismo iglesia-estado contra los inocentes, obra muy afamada que contribuyó al freno de las condenas y quemas. Spee se avergüenza de cómo paisanos suyos, alemanes y católicos, hombres cultos, científicos o magistrados, permiten acusaciones de brujería contra personas basadas en supersticiones populares, en envidias, calumnias, maledicencias e insinuaciones, y acusa a los príncipes y autoridades de las ciudades por permitirlo. Además, denuncia a los agentes del orden de que su celo en los juicios se debe a la expectativa del negocio, ya que los cazadores reciben dinero por cada cabeza de bruja apresada, cobran los verdugos,
cobran los inquisidores. Las víctimas o sus familiares deben pagar la cárcel y la leña con la que se les puede quemar, y los ayuntamientos y particulares se quedan con los bienes de los condenados. Entre sus muchas críticas, este autor destaca que las acusadas de brujería eran desnudadas y afeitadas por completo. Se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos, que se las pinchaba con agujas largas en todo el cuerpo en busca de una marca del diablo, un lugar donde a pesar de pinchar no doliese, lo cual sería muestra de brujería, y que eran frecuentemente violadas para investigar su virginidad. Las acusadas no solo no podían escapar, sino que también se veían obligadas a acusar a otras que ni siquiera conocían, cuyos nombres con frecuencia ponían en su boca los propios investigadores o les sugería el ejecutor. Estas denunciadas, a su vez, se veían forzadas a acusar a otras, y éstas a otras, y así sucesivamente. Los historiadores no coinciden plenamente en el número de víctimas ajusticiadas en la Europa moderna, pero se admite una cifra mínima de alrededor de 100.000, en su mayoría mujeres, de las que cerca de 60.000 fueron ejecutadas generalmente en la hoguera. Levaque aclara que se trató de una multiplicidad de episodios de intensidad variable, con distribución geográfica y cronológica desigual, especialmente pronunciada en los territorios del Sacro Imperio Romano, como Alemania, Polonia, Suiza y Francia. Como se ve en el mapa, esta matanza fue menos significativa en países como Inglaterra y Escocia, y bastante más pequeña en el sur, en España e Italia. La fragmentación política del Sacro Imperio Romano Germánico favorecía que cada ciudad se enfrentaba al problema por su cuenta. La tensión religiosa entre católicos, luteranos, calvinistas y demás facciones elevó la brutalidad de la persecución. En Nord-Berwick, en 1590, tuvo lugar el proceso más destacado llevado a cabo contra la brujería en Escocia. Fueron implicadas 70 personas a las que se torturó en Edimburgo hasta conseguir las confesiones que sus jueces necesitaban. En este tortuoso asunto tuvo implicación el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, que creía que las brujas intentarían hundir el barco en que viajaría hacia Dinamarca. Dice mi pajarito que una bruja hundirá mi barco cuando vaya a Dinamarca. Dile a tu pajarito que cierre el pico o se lo rompo. La cosa sería para reírse si este miserable personaje no hubiese sido el único monarca del mundo y de la historia en firmar un libro como el de Malleus Maleficarum, de Cramer, sobre el mismo tema. Se titulaba Démonologie, publicado originalmente en 1597. La Universidad de Edimburgo ha creado un mapa interactivo donde se pueden consultar el nombre, los apellidos y la ubicación de 3.141 personas perseguidas y enjuiciadas entre los siglos XVI y XVIII en Escocia, en ocasiones por el único delito de haberle dado a alguien un amuleto para que encontrase el amor. En noviembre de 1610 se celebró en Logroño el auto de fe inquisitorial contra las brujas de Zugarramurdi, donde más de 50 personas fueron procesadas y 11 sentenciadas a arder en la hoguera. 5 de ellas fueron quemadas en efigie, ya que habían muerto antes durante los interrogatorios. En el caso de Zugarramurdi llegó a tal punto la histeria colectiva que había una persona sospechosa de brujería por cada 4 vecinos y vecinas. En la Nochebuena de 1617, una tempestad se desató sobre la isla noruega de Bardo, cuando los hombres de una pequeña aldea estaban en el mar pescando. La muerte de 40 hombres que faenaban dejó viudas y huérfanas a las mujeres de la aldea, que lograron salir adelante organizándose para sobrevivir. Pero 18 meses más tarde,
las autoridades escocesas llegaron a la isla para poner fin al anómalo gobierno de las mujeres, 77 de las cuales fueron condenadas a la hoguera, acusadas de brujería por haber causado ellas la tempestad. La historia de Bardo y sus brujas la recoge Kieran Millwood en su novela La isla de las mujeres, donde describe esta sociedad de mujeres libres como un ejemplo de superación y tenacidad, un oasis feminista en pleno siglo XVII que terminó siendo aplastado por el miedo de los cazadores de brujas, que con torturas y supersticiones terminaron con la vida de las mujeres emancipadas y muchos hombres sumis. El 23 de junio de 2011, la reina Sonja de Noruega inauguró el monumento Steilneset a las víctimas de los juicios de brujas en Bardo. El monumento fue realizado por el arquitecto suizo Peter Zumthor y la artista franco-estadounidense Louise Bourgeois. El memorial también es parte de la tendencia moderna de disculparse y expiar las injusticias del pasado y otorgar reconocimiento oficial a las víctimas. En 1629 un cronista fue testigo de los procesos que se llevaron a cabo en Wurtzburg. Hay niños de 3 y 4 años, hasta 300, de los que se dice que han tenido tratos con el diablo. He visto cómo ejecutaban a chicos de 7 años, estudiantes prometedores de 10, 12, 14 y 15 años. También había nobles. Se estima que un total de 219 personas fueron ejecutadas en la ciudad propiamente dicha y que otros 900 fueron asesinados en todo el Principado Obispado Católico. Wurzburgo fue un ejemplo más de cómo la máquina judicial conseguía transformar a una pobre mujer posiblemente sabia, pero analfabeta y marginal, en adepta satánica. Ausencia de abogados, calumnias y rumores, tortura, pruebas inexistentes, respuestas sugeridas por el juez tendencioso, conseguían quebrar a los inocentes y fabricaban culpables y multiplicaban los errores judiciales. En Francia destacamos el caso de la supuesta posesión diabólica colectiva más importante que se conoce. Tuvo lugar en 1634 en la pequeña ciudad francesa de Loudun. Varias de las 17 monjas del convento, incluida la superiora, sufrieron violentas convulsiones, chillaron e hicieron proposiciones sexuales a los sacerdotes. Muchas de ellas narraron sueños pecaminosos que atribuyeron a 2 demonios, Asmodeo y Zabulón. El cura párroco, padre Grandier, seductor, bien parecido y enemigo de Richelieu, fue acusado de brujería por haber hechizado a las monjas y se le quemó en la hoguera en 1637. Entre 1692 y 1693, 200 personas de la localidad de Salem, Estados Unidos, y sus alrededores fueron acusadas de brujería. 20 fueron ejecutadas, 14 de ellas eran mujeres. Las acusaciones se basaron únicamente en rumores. La histeria religiosa de los puritanos de la comunidad contagió a los jueces. Los relatos de acusados y acusadores han sido interpretados como histeria colectiva y alucinaciones posiblemente por la ingesta del hongo cornezuelo del centeno, que ya conocemos. Años después, jueces y testigos pidieron perdón públicamente por los actos cometidos con los condenados. Tampoco el mundo hispanoamericano fue ajeno a la propagación de la figura del demonio. En 1674, en el convento de Santa Clara de Trujillo, en Perú, una pequeña población, una treintena de monjas relatan que un demonio se había apoderado del convento, provocando las convulsiones, contorsiones, risas y toda clase de manifestaciones extravagantes y eróticas que producían asombro, pesar y terror entre los espectadores que acudían a ver tan insólito espectáculo. Las monjas insistían en que eran pruebas divinas y que cuanto más dolor experimentaban, más se animaban a complacer al Señor, redoblando ayunos, penitencias y flagelación. Y ya sabemos que la anorexia, la mortificación y la falta de sueño pueden provocar alucinaciones y trances místicos. El confesor del convento, el padre Risco,
Como pasó en el pueblo francés de Loudun, con el padre Granier, jugó también un papel principal porque, lejos de ser buen guía y formador espiritual, exacerbaba la tensión erótica entre la comunidad femenina con su trato preferente a sus favoritas, Luisa Benítez y Ana Núñez, cuya curiosa historia os animo a que leáis. Los hechos se complicaban por el enfrentamiento que tenían entre sí las dos órdenes religiosas de franciscanos y dominicos que analizaban los sucesos. Los franciscanos, rectores del convento, intentaban estimular entre las religiosas la experiencia sobrenatural, pues deseaban poder contar en Trujillo con una santa como ya contaba Lima con Santa Rosa, que había sido canonizada hacía poco tiempo y estaba creando un furor de santidad en Perú. Por su parte, a los dominicos no les caían nada bien las endemoniadas clarisas. Las consideraban gordas y de buen color y aseguraban que mentían respecto de sus ayunos y en sus declaraciones. Además, aducían como pruebas de su falsedad mística el hecho de que no hablaban latín, que tampoco poseían el poder de adivinación y profecía y que no levitaban ni quedaban suspendidas por el aire. El dominico padre Martín Pereira, encargado de la investigación, aunque reconocía que eran algo especiales los movimientos veloces que hacían las monjas con la cabeza, dándose golpes con ella en el pecho y en la espalda, mantenía que no eran nada sobrenaturales y que lo podían haber copiado o aprendido de los volatines que se hacían en Lima. La facción dominica, seguidora del padre Pereira, se impuso a la franciscana y llegó a la conclusión de que los sueños y visiones fuertemente sexualizados que experimentaban las religiosas podían ser explicados como parte de una sexualidad negada, prohibida, reprimida, en mujeres cuyas vidas pasaban en el encierro, a veces sin vocación o con demasiada ansia de espiritualidad. El caso se juzgó benévolamente como hechicería y se culpó a los ritos y creencias de los indígenas y esclavos africanos que servían o visitaban el convento y nadie resultó, al menos, ni detenido ni quemado. Entre 1748 y 1753, en Monclova, Coahuila, tuvo lugar lo que quizá sea el ejemplo más representativo de la cacería de brujas en la Nueva España, con más de 60 personas enjuiciadas en esta región y que fueron sometidas a torturas y humillaciones y encarceladas, por lo que algunas cayeron en la locura por los castigos infligidos. Acabaré ya este capítulo asegurándoos que Frederick Spy y el padre Martín de Pereira no fueron los únicos investigadores de brujas que hicieron gala de racionalidad y escepticismo. Hubo otras mentes y voluntades, principalmente clérigos católicos, que negaron toda esta parafernalia del demonio y pactos diabólicos de las mujeres y tuvieron una mirada crítica, mucho más realista, honesta e incluso valiente en su época. Por ejemplo, Gianfrancesco Poncinibio, un jurista italiano que ya en 1520 criticó la creencia en el poder sobrenatural real de la brujería y a quien la Inquisición le acusó de herejía por defender a los herejes. Cornelius Loos, en 1546, en Alemania, también defendió en su obra De vera et falsa magia, denunciando los juicios por brujería que se libraron en toda Europa desde la década de 1580 hasta la de 1590, por lo que fue encarcelado y su libro requisado. Fue el primer teólogo católico en cuestionar específicamente la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura. Contemporáneo suyo fue Reginald Scott, 1538-1599, miembro del Parlamento inglés, protestante, que se propuso demostrar cómo el público era engañado por magos y charlatanes mediante trucos e ilusiones escénicas, y que las manifestaciones espiritistas eran imposturas voluntarias o ilusiones debidas a perturbaciones mentales en los observadores.
Un ejemplo más cercano a nosotros fue Alonso de Salazar y Frías, que pasó a la historia como el abogado de las brujas. Fue un inquisidor español que participó en el tribunal en el caso de las brujas de Zugarramurdi y se manifestó en contra de la condena. En su informe determinó que las confesiones fueron extraídas bajo tortura y no eran fiables. Su determinación llevó a promulgar en 1614 el decreto de silencio que concluye que las brujas no existen y que para que las brujas desaparezcan hay que dejar de hablar de ellas. Por eso, la caza de brujas en el Estado español se suscribe solo a la zona del Pirineo y termina antes que en otras zonas europeas. La última ejecución por brujería en Holanda, cuna de la Ilustración, fue en 1610, en Inglaterra en 1684, en América en 1692. Hasta el siglo XVIII no se contempló seriamente la posibilidad de la alucinación como componente de la persecución de las brujas. El obispo Francis Hutchinson, en su ensayo histórico sobre brujería, 1718, escribió: «Muchos hombres habían creído ver de verdad un espíritu externo ante ellos, cuando era sólo una imagen interna que bailaba en su propio cerebro». Sin embargo, todavía en Francia, la última mujer condenada como bruja fue en 1745, el mismo año en que nace Goya. En Alemania, en 1775, y en Suiza, Anna Golden fue la última mujer condenada por brujería en 1782. Así que Goya fue contemporáneo de las últimas ejecuciones de mujeres acusadas de brujas. En Italia puede que se quemasen menos mujeres, pero la Inquisición estuvo condenando a personas a la hoguera hasta finales del siglo XVIII y la tortura inquisitorial no se abolió en la Iglesia Católica hasta 1816. La persecución de brujas fue un hecho horrible que avergüenza, y no nos explicamos cómo pudo ocurrir en las naciones más avanzadas, más civilizadas de la Tierra. Carl Sagan afirma en su libro El mundo y sus demonios lo siguiente: si estamos absolutamente seguros de que nuestras creencias son correctas y las de los demás erróneas, que a nosotros nos motiva el bien y a los otros el mal, que el Rey del Universo nos habla a nosotros y no a los fieles de fes muy diferentes, que es malo desafiar las doctrinas convencionales o hacer preguntas inquisitivas, que nuestro trabajo principal es creer y obedecer, entonces la persecución de brujas se repetirá en sus infinitas variaciones hasta la época del último hombre. Y muy lamentablemente eso es lo que ha estado ocurriendo desde el siglo XVII hasta nuestros días. En Tanzania, entre los años 1960 y 2000, alrededor de 40.000 personas fueron asesinadas acusadas de brujería, especialmente personas con albinismo. En Ghana, algunas comunidades atribuyen la causa del nacimiento de una niña o un niño discapacitado a supuestas prácticas de brujería. A muchos de los 30.000 niños y niñas que viven en la calle en Kinshasa, la capital congoleña, se les llama niños y niñas brujos, y son acusados de estar embrujados o de practicar la magia negra, a veces por motivos tan banales como el de ser un crío nervioso. Estos niños y niñas se convierten así en el blanco de abusos que culminan con su expulsión del núcleo familiar. Una activista danesa da de beber a un niño de 2 años, vemos en la fotografía, en Nigeria, un niño que había sido abandonado en la calle por su familia acusado de brujo. Hay iglesias cristianas que realizan con estos niños diversas sesiones de liberación, es decir, exorcismos que pagan los padres y suponen un negocio que permite a los pastores engordar su peculio y a las familias deshacerse de los niños incómodos. Es muy común que los humanos atribuyamos las diferencias que nos asustan y los hechos negativos que nos causan adversidades y padecimientos a fuerzas sobrenaturales.
y que supliquemos a espíritus amigos que nos ayuden a curarnos, nos eviten males y ahuyenten pesares. Al menos eso es lo que nos enseñan las religiones. En mi opinión, debemos dejar ya de buscar la razón de nuestras miserias en castigos divinos, espíritus malignos, hechizos, condenas, maldiciones, brujas o demonios, y centrarnos en modificar las condiciones socioeconómicas que sustentan la desigualdad y la pobreza. La caza de brujas, desgraciadamente, encontró su ideología en una teología infame y maniquea de ángeles buenos y ángeles malos, cielos e infiernos. Y hace 500 años fue más una manera como los poderes establecidos provocaron terror y división entre los ciudadanos para conseguir un sistema productivo y reproductivo basado en el sometimiento de la mayoría para el despilfarro de unos pocos. Se construyó entonces el sistema de la desigualdad permanente, el que hoy sigue provocando miseria, ignorancia y agresividad en 3/4 de la humanidad. Y el responsable de que millones de personas se aferren a infinidad de creencias mágicas y supersticiosas que les proporcionen la esperanza de que su vulnerabilidad será protegida, aunque sea adorando a la Santa Muerte, como hacen cada vez más personas en México. Es el mismo sistema socioeconómico que permite que se siga ejerciendo violencia hacia millones de mujeres que son objeto de tortura y muerte, esta vez quemadas despacio y en silencio con una leña verde de desigualdad, desprecio, pobreza, postergación y esclavitud sexual y económica que beneficia a un poder predominantemente masculino. Y no sólo como consecuencia de un modo de pensar primitivo, crédulo o supersticioso, sino también y sobre todo por la voluntad decidida de obtener beneficios de placer y posesión de forma contraria a como nos aconseja la sabiduría femenina, la atención, el cuidado y la compasión, valores que me gustaría haber podido demostrar en estos capítulos, la mujer ha mostrado siempre por la vida. Pero esta vez sí ha cambiado algo, porque cada día se escucha un grito más fuerte contra quienes pretenden retrasar la justicia ética, política, económica y social que reivindica el feminismo. Un grito que ya se oye en todas partes. Sí, nosotras somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Escuchemos lo que dice Silvia Federici, autora de Calibán y la bruja, citando a Robin Morgan. Somos las nietas de las mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Somos brujas por el hecho de ser mujeres, indómitas, airadas, alegres e inmortales. Bueno, y aquí hemos llegado al final de este capítulo, también último de la serie Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Ojalá os haya entretenido y parecido bien. Gracias por vuestra atención. Y gracias también a Visitar Madrid por haberme dado la oportunidad de permanecer unos ratos con vosotros. ¡Feliz año!